Hace unos años atrás mm, vi una película titulada Hombre en llamas, y pensé, eh, esa es una magnífica descripción para Pablo. Pablo era un hombre en llamas. La cárcel no lo ha apagado, sigue ardiendo y arde porque Cristo se ha predicado. Y en vez de que le alienten a él, un preso, abandonado por muchos, pero no por su Señor, decide alentar a los que están afuera y pueden predicar a Cristo, ya que va a morir dentro de muy poco tiempo y, y quiere que arda el fuego en otros. Pero ¿quién? ¿Quién podrá ser ese, ese otro hombre en llamas? Ese otro hombre en llamas es Timoteo. Es el hombre a alentar, es su verdadero hijo en la fe, o como lo dice aquí en la carta, su amado hijo Timoteo. Y miren, porque solo a un amado hijo se le encomienda semejante tarea. Fue a un amado hijo al que se le encomendó la obra de redimir a la humanidad. Se necesitan en este tiempo amados hijos que hablen del Redentor, que prediquen a Cristo. Y Pablo, para alentar a su hijo, le hace ver cuán presente está en sus oraciones, cuán presente está en sus recuerdos que le hacen desear verlo y cuán presente tiene su fe sincera, la que le heredaron su abuela Loída y su madre Eunice. Es como que Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerdo lo esencial sobre ti. Eres un creyente genuino en Jesús. Pero ahora te voy a recordar lo especial que hay en ti. Fuiste separado, apartado para ser un ministro de Cristo. Y esto es lo primero que Pablo le recuerda a Timoteo, que fue separado, apartado y dotado para servirle al Señor. Y por tal razón debe avivar el fuego del don de Dios. Y fuego que no se aviva tiende a apagarse. Y posiblemente la persecución romana y el encarcelamiento del apóstol Pablo podrían intimidar, acobardar y asustar a Timoteo. Las circunstancias difíciles podrían sofocar el fuego del don de Dios que estaba en su amado Hijo. Pero Pablo le dice a Timoteo, tienes un fuego que se te dio para ser testigo. Tienes un fuego que se te dio para ser un mensajero. Y todo mensajero, por el temor, puede ser llevado a bajarle a la llama. Se sentirá presionado a callar. Y recordé a otro predicador, un mensajero de parte del Señor que experimentó eso precisamente y dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos me miraban si claudicaría. Quizás se engañará. Decían, y prevaleceremos.
contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Jeremías. Los que estamos aquí, si hemos sido separados para predicar, sentimos ese fuego, esa pasión por predicar, pero tenemos que ir más allá. No es pasión por predicar, no es amar simplemente la predicación, es amar predicarlo, es amar predicarlo. Y para predicarlo, el apóstol nos dice que necesitamos, o le dice a Timoteo, en este caso también a nosotros, que necesitamos el poder, el amor y el dominio propio. El antónimo para Pablo de la cobardía no es la valentía, sino el poder, el amor y el dominio propio. No le dijo a Timoteo, sé valiente, no. Le dijo, como predicador necesitas estas tres cosas para superar la cobardía, para ser fiel testigo. Necesitas ese poder. Pidámoslo y esperémoslo, como llegó a los 120 reunidos en el aposento alto. El amor para sacrificarse por el bien de otros y el dominio propio para actuar con equilibrio, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Separado, Timoteo, eres separado. Y ahora pasa a decirle que eres sostenido. Serás sostenido si predicas a Cristo fielmente. Seremos sostenidos si predicamos el Evangelio fielmente. Y una predicación fiel es una predicación cristocéntrica. Nuestra predicación debe ser cristocéntrica. Nuestra tarea sigue siendo llevar a las personas a Cristo. Cristo es el tema de nuestra predicación. La predicación, si ustedes se han dado cuenta, por lo que observan, escuchan, se ha vuelto mucha predicación de principios, de buenos consejos, de valores, de experiencias personales, de muchos testimonios personales, pero poco testimonio de la persona de Cristo. Y el testimonio que salva a las personas es el testimonio de Cristo. No debemos confundir el testimonio personal con el Evangelio. Y aunque todos nosotros, yo sé que ustedes y yo tenemos muchos testimonios que contar de lo que el Señor hace con nosotros y sigue haciendo. Pero el testimonio que Dios respalda con el poder del Espíritu Santo es el testimonio de su Hijo. Y es el que salva a las personas. Así que nunca olvidemos que Dios sostendrá al predicador que predica el Evangelio fielmente, como le dice aquí Pablo a Timoteo. Dios no abandona a su fiel mensajero, sino que lo fortalece en medio de la aflicción. El poder de Dios, escúcheme bien, el poder de Dios siempre estará ahí, pero no siempre para eliminar las dificultades o las aflicciones, sino para acompañarnos a través de las mismas. Y nunca olvidemos que el Evangelio fielmente predicado producirá tanto conversiones como aflicciones. El Evangelio fielmente predicado producirá tanto conversiones como aflicciones. Les digo esto, hablemos del que vino a echar fuego a la tierra y alguien se opondrá. Y pensando en esto, ¿cuánto precisamos del poder de Dios para predicar el Evangelio? No dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de su poder. ¿Sí? Porque no predicamos para agradar a las personas, predicamos para agradar a Dios.
A veces yo como predicador lucho para decir algo, pero tengo que decirlo. Y pido al Señor su poder para hacerlo, porque cuando no lo hago, después me aflige el ser tan cobarde. Me aflige y me entristece que le tema a los hombres y cuide tanto mi pellejo. Así que seamos fieles predicadores del Evangelio hasta el final. Y que los modelos que nos inspiren sean aquellos predicadores que han sufrido por hacerlo, como lo fue Pablo para Timoteo, preso por Cristo, separado, sostenido, y ahora Timoteo predica el Evangelio porque ha sido salvado. Pablo ahora le recuerda a Timoteo el contenido del Evangelio. Le da un resumen del Evangelio. Ese Evangelio de la gracia desde antes de los tiempos y manifestado en el tiempo. Sufre, porque Dios nos ha salvado y nos ha llamado por ese Evangelio. Timoteo, el poder mostrado en nuestra salvación es el que usa para protegernos. Por eso debes sufrir dificultades por el Evangelio, considerando que el Dios que nos ha salvado con mano tan poderosa puede socorrernos en nuestras aflicciones. Y algo que noté en esta carta que sobresale también, aparte de que Pablo es un hombre en llamas, en esta carta a Timoteo, la muerte no es la que triunfa. La que ha triunfado es la vida. Desde el comienzo se respira el triunfo de la vida. A Pablo lo sostiene la promesa de la vida, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, comenzando esta carta. Y en esta parte de la carta que oramos y leímos, Pablo muestra a nuestro Salvador Jesucristo, que es el que quitó la muerte, la hizo inoperante. Jesús fue la muerte de la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuánto necesitamos? ¿Y cuánto necesita Colombia? Que le teme tanto a la muerte, que teme morir a causa del contagio por un virus, que Cristo ya quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Prediquemos a Cristo. Fuimos puestos y constituidos para ello, para predicar ese evangelio que Pablo le resume a Timoteo. De ese evangelio, Pablo fue constituido predicador, apóstol y maestro. Y el orden es muy importante aquí, es de resaltar. Pablo aquí coloca no apóstol de primero, sino predicador. El orden de la lista resalta la primacía de la predicación en la vida de Pablo. Comienza diciendo que ante todo es predicador. Y nosotros, ante todo, somos predicadores del Evangelio de Cristo el Señor. Concluyamos. Reflexionando que debemos ser ejemplo de otros, de que estamos dispuestos a padecer o estamos padeciendo por predicar este evangelio con fidelidad. Pablo está preso por su causa. Por eso le dice que no, y creo nosotros, que para nosotros, no debemos rebajar el evangelio, no debemos diluir el evangelio, no debemos suavizar el evangelio, prediquémoslo tal y como es, con sus demandas, pero también con su promesa
de la vida. Porque Pablo le dice, por lo cual asimismo padezco. Y también pensemos en esto. El versículo 12, Pablo termina esta sesión, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Un predicador fiel puede ser otro predicador fiel del Evangelio. Un predicador fiel puede ser un predicador fiel del Evangelio. Cristo fue el que le predicó el Evangelio a Pablo. Y Pablo se convirtió en un predicador fiel, confiado en la fidelidad y poder de su Señor. Y escúcheme bien, Pablo no solo estaba seguro de su salvación, estaba seguro en su poderoso Salvador, el cual, cuando regrese en aquel día, le dará la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios, a ti y a mí y a todos los predicadores, Dios nos dio su poder cuando nos separó, cuando nos apartó. Dios nos sostiene con su poder cuando predicamos su evangelio. Dios nos salvó con su poder. Y Dios con su poder nos guardará para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibamos la corona incorruptible de gloria. Dios lo ha hecho todo, de principio a fin, con el fin de que seas un predicador del Evangelio. Oremos. Señor, que la llama se encienda en nosotros. Cristo precisa ser predicado. Y que este ardiente predicador que fue Pablo hoy encienda a través del Espíritu nuestro fuego para predicarle. Señor, que tu Espíritu nos dé ese poder, nos dé ese amor y el dominio propio. Y que tu poder nos acompañe, Señor, para predicarlo con fidelidad. No temiendo a ninguna aflicción, persecución, sino creyendo que estarás ahí para respaldarnos, protegernos y guardar. Señor, perdona nuestra cobardía. Perdona por predicar a veces, no predicar a Cristo, sino dar conferencias, charlas de cómo ser buen algo, principios, valores. Pero lo importante en nuestras vidas sea predicar a Cristo. Que demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador y Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.